Cuando añadimos liquidez ganamos dinero por las fees generadas, pero también estamos expuestos al mercado y eso hace que nuestro capital inicial pueda subir pero también pueda bajar. Aplicando una estrategia delta neutral lo que haremos es quitarnos esa exposición al mercado, quitarnos ese riesgo y solamente quedarnos con el dinero de las fees. Vamos a ver los puntos importantes de esta estrategia. Primero de todo, es una estrategia con la que no estaremos expuestos al mercado, con lo cual es una estrategia pensada para el mercado bajista o para la parte de más bajo riesgo de nuestro portafolio, ya que si el mercado sube, tampoco va a subir nuestro capital inicial, así que evidentemente si estamos en una fase del mercado alcista, siempre es mejor estar expuestos al mercado porque hay más probabilidades de que nos podamos beneficiar de una subida. Por eso sería para la parte más estable de nuestro portafolio y para el mercado bajista. Luego, aplicaremos la estrategia de una pool V2. Esto lo vas a ver mejor luego el por qué. Pero básicamente en una pool V3 es muy complicado, por no decir imposible, hacer una estrategia delta neutral. Ya en las pools V2, como te pongo aquí, no es un delta neutral exacto del todo. Es muy acurado, ¿vale? Está bastante bien, pero no es un delta neutral exacto, es decir, no es neutral exacto. Ya lo vamos a ver luego. Pero en una pool V3 aún la diferencia es mucho mayor. No se puede hacer un delta neutral a día de hoy, o por lo menos yo no conozco el método, para hacer un delta neutral de verdad en una pool V3. Sí que se puede hacer una cobertura, ¿vale? Y prevenir un poco la caída, etcétera. Eso evidentemente sí. Que por cierto, si te interesa el tema de poder ver algún tipo de cosa de hacer una cobertura en una posición V3, etcétera, me lo puedes dejar en los comentarios y así pues también veo si hay interés. Luego, más o menos buscaremos una pool V2 que tenga un APR de un 50% o más. No es que haya un mínimo, ¿vale? Puede ser menor, pero realmente con menos de un 50% de APR, desde mi punto de vista, pues no es demasiado atractivo, porque al final siempre tienes el riesgo de los protocolos y evidentemente al aplicar una estrategia delta neutral no vas a ganar un 50% de APR como tal, sino que se va a ganar un poco menos. Entonces, claro, si al final estamos ganando, pues por ejemplo, un 30% de APR, pues está bien, pero ya que estamos expuestos a un par de protocolos, pues tampoco no es demasiado atractivo si solo vamos a ganar un 10%, ¿vale? Luego, ¿se hace a través de futuros o con un préstamo? Es decir, hay dos formas de hacerlo. Vamos a ver las dos y los inconvenientes y las cosas positivas de cada una de ellas. Luego, evidentemente, como se hace en futuros o con préstamos, pues tiene que ser un token el cual esté disponible en futuros, es decir, para tirarle un corto tiene que estar disponible en futuros, y también tiene que estar disponible para poder pedir un préstamo, ¿vale? Evidentemente, si es un token que acaba de salir muy nuevo, que no está disponible ni en futuros ni para pedir un préstamo, pues no se puede hacer. Y lo último es un par contra una stablecoin, es decir, pues por poner un ejemplo, un Ethereum USDC, ¿vale? Pues ese par serviría. Pero claro, un Ethereum USDC V2 es complicado que dé más de un 50% de APR. Yo en el pasado esto de aquí lo he hecho con algunas pools y por ejemplo había utilizado Atom, ¿vale? Atom USDC, o no sé qué stablecoin era, pero con Atom lo había hecho, que había en algunos dexes, pues que daban una APR bastante interesante, un 80-90%, en algunos dexes daba eso. Y también lo había hecho en algún momento con Hedera USDC, que también en algún dex del ecosistema de Hedera ya había momentos que estaba en 90%, 100% de APR en V2. Entonces, pues esas pools, por ejemplo, eran perfectas para poder aplicar esta estrategia. Antes de seguir, como ya sabes, te agradecería un montón si me dejaras un like en el vídeo o te suscribieras al canal si aún no lo estás. Primero, vamos a ver la estrategia a través de futuros, a través de perpetuos, es decir, tirando un corto, con lo cual podríamos utilizar de forma descentralizada Hyperliquid, Aevo o centralizada pues en cualquier CEX que cotice el token al que queramos tirar el corto. Lo que comentaba un poco antes, ¿no? Encontrar esa pool de 50% de APR con V2 o más. Luego, vamos a dividir el capital en 5 partes. Vamos a ir haciéndolo con la calculadora para que lo entiendas mejor. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un capital inicial de $1000, vamos a dividir el capital en 5 partes. Es decir, vamos a dividir entre 5 y van a ser partes de $200. Lo que vamos a hacer después es, con estos $200, vamos a comprar 2 partes del token volátil. Vamos a poner el ejemplo que te decía antes de un par Atom USDC. Pues vamos a poner $400, vamos a comprar
Atom. Después de comprar los $400 de Atom, vamos a quedarnos con $400 más en USDC y luego ya vamos a añadir esta liquidez de $800 en total, 400 de Atom y 400 de USDC, porque recordemos que en una pool V2 se aporta 50% de cada token. Vamos a añadir esa liquidez en el DEX, ¿vale? En la pool. Y luego ya en el protocolo de perpetuos vamos a tirar un corto con los $200 restantes, ¿vale? Con una parte del capital, es decir, con los $200 estos restantes, vamos a tirar un corto A por 2 del token volátil, ¿vale? En este caso de Atom. Así que vamos a tirar un corto de $200 A por 2, es decir, que va a ser un corto con valor total de $400 en Atom. Evidentemente, este corto lo tenemos que tirar al mismo precio, más o menos, ¿vale? No viene de un céntimo arriba a un céntimo abajo, más o menos al mismo precio que el token de Atom cuando lo hemos comprado, ¿vale? Así que, bueno, cuando compremos el token de Atom, tiramos el corto, ¿vale? Para hacerlo a la vez y que estén en el precio más parecido posible. Y ya después de esto ya tendremos la estrategia delta neutral aplicada, porque en este caso nosotros dentro de la pool tendremos $400 de Atom que estarían comprados, es como si los tuviéramos holdeados, ¿vale? Están en la pool, no es holdeado como tal, pero es como si los estuviéramos holdeando, $400 de Atom. Y por otro lado tendremos en el DEX de perpetuos, tendremos un corto por valor también de $400, porque estamos apalancados por 2 con $200, tendremos un corto con esos Atom, ¿vale? Con la misma cantidad. De esta forma, si Atom sube de precio, vamos a ganar una revalorización en el capital de la pool, pero vamos a perderlo con el corto. Y al contrario, si Atom baja de precio, vamos a perderlo por el capital de la pool, pero vamos a ganarlo con el corto. Luego, aquí evidentemente, al estar con un corto, hay un riesgo de liquidación. Y como estamos apalancados por 2, si Atom sube un 50%, nos liquidarían. Por ese motivo, vamos a ponernos una alarma de que si Atom llega a un más 30%, que nos avise, ¿vale? Si, pues, por ejemplo, si Atom ahora mismo está en $10, me lo invento, pues si llega a $13, que nos avise, porque claro, si llega a 15 nos va a liquidar el corto, que no pasaría nada, porque realmente lo estaríamos ganando con el capital de la pool, pero claro, si liquida y luego el precio vuelve a bajar, ahí ya no tendremos el corto abierto porque nos ha liquidado y ahí sí que puede haber una diferencia más grande, ¿vale? Por eso mejor que no nos liquiden. Entonces nos ponemos esta alarma en el 30% y así nos queda ese 20% de margen para, pues yo que sé, que no haya subido un 25% y de repente pega un velazo de un 10% más, pues que nos quede margen. Y ya directamente nos preparamos con esto. Haciendo esto, cuando nos salte la alarma, si es que Atom sube un 30%, nos salta la alarma, ya podemos ir y cerramos, ¿vale? Es decir, cerramos el corto, cerramos la posición y pues si queremos volvemos a empezar. Pero ya hasta ahí, ¿vale? Habría llegado, pues si ha durado durante, pues, tranquilamente podemos estar en rango, pues estamos hablando de tokens con capitalizaciones grandes, podemos estar perfectamente con la posición abierta durante 2 meses generando fees. Y en este caso, pues ya no estaríamos expuestos al mercado porque tendríamos por un lado los Atoms holdeados y por el otro lado el corto. También, de la misma forma, estaría bastante bien que, aunque el mercado cayese, si cae no te pueden liquidar, ¿vale? Porque vas en corto, pero también estaría bien que también tuvieras una alarma con el menos 30%, más que nada porque luego vas a ver que como no es un delta neutral exacto del todo, ¿vale? Es semi-delta neutral, por así decirlo, no es exacto, pues también está bien que cuando ya empiece a haber una variación de precio un poco grande, ¿vale? Es como este 30%, ya sea arriba o abajo, pues que te avise y puedas revisarlo y comprobar si te sale a cuenta, si quieres continuar o pues si quieres cerrar y volver a empezar, ¿vale? En este caso ganaremos el APR sobre el 80% del capital. Evidentemente no vamos a ganar el APR sobre el 100% del capital porque no va a estar el 100% del capital en la pool, ¿vale? O sea, en la pool va a estar el 80% del capital y el 20% restante, es decir, una quinta parte, va a estar en el corto para cubrirnos la caída. Así que si, por ejemplo, es una pool, como comentaba antes, de un 50% de APR, estaríamos ganando un 80%. Es decir, que sobre nuestro capital total, si hemos añadido $1000, estaríamos ganando un 40% de APR sobre esos $1000. Aquí también importante el tema del funding rate, ¿vale? Cuando abres un corto o un largo en un DEX de perpetuos o en un CEX, hay el tema del funding rate, que cada hora, cada cierto tiempo, te van cobrando o pagando del corto que tienes o el largo que tienes abierto. Esto también es importante que lo miremos
Porque claro, si abrimos un corto y estamos pagando mucho para mantener ese corto abierto, pues puede que no nos salga a cuenta, es algo importante. Entonces, por ejemplo, si en este caso Atom cotiza, se puede tirar un corto en 5 sitios distintos, pues mira a ver en qué sitio tiene un funding rate más favorable para ti, ¿vale? Esto del funding rate al final es variable porque yo, por ejemplo, a veces he tirado algún corto con, no sé, 10, 20 mil dólares en Hyperliquid y primero me estaban cobrando por tenerlo abierto, al cabo de 2 semanas tenía el funding rate en negativo, es decir, que tenía que pagar, no sé, 300 dólares, al cabo de otra semana estaba ya neutro y al cabo de una semana más me tenían que pagar a mí 50 dólares, me refiero. Y después al cabo de un tiempo quizás tenía que volver a pagar. O sea, esto del funding rate al final es algo que si lo tenemos abierto durante, no sé, un mes, 2 meses, que más o menos nos tendría que salir bastante neutro, ¿vale? Pero bueno, nunca se sabe, o sea, siempre mejor comprueba de que no estés pagando mucho por tener el corto abierto. Así que bueno, esta parte importante tenerla en cuenta. Ahora vamos a ver la misma estrategia, pero en lugar de tirar un corto pidiendo un préstamo. Evidentemente, primero tenemos que encontrar la pool, ¿vale? Vamos a poner el mismo ejemplo, la pool de Atom con USDC. Y vamos a dividir en este caso el capital en 3 partes, ¿vale? No en 5, sino en 3 partes. Primero vamos a dejar prestadas 2 partes del capital en stablecoin en el protocolo de lending. Es decir, vamos a dejar, pues en este caso si aportásemos, ¿vale? Para hacer números redondos, tenemos 1.500 dólares, vamos a dividir el capital en 3, con lo cual vamos a dejar en el protocolo de lending 1.000 USDCs ahí prestados. Al dejar esos 1.000 USDCs prestados, vamos a pedir prestados 500 dólares en Atom, ¿vale? O sea, el 50% del capital depositado, vamos a pedirlo en Atom. ¿Por qué el 50%? Habitualmente para que te liquiden en un protocolo de préstamos, esto de aquí evidentemente dependiendo del token, pues será más o menos, lo tienes que mirar, pero normalmente pues sobre el 75% te liquidan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú, por ejemplo, tienes depositados 1.000 dólares y lo que has pedido prestado llega a equivaler a 750 dólares, te liquidan, ¿vale? Con lo cual tienes que pedir prestado menos de 750 dólares. Así que si nosotros tenemos depositados 1.000 dólares y hemos pedido 500, esos Atom, ¿vale? Para llegar de 500 a 750 tienen que subir un 50% de valor, ¿vale? O sea, igual que en el otro caso. En el otro caso también te liquidaban si Atom subía un 50%. En este caso, si el ratio de liquidación está en el 75%, que esto pues va a variar dependiendo del protocolo y del token, eso es lo que tienes que mirar, también debería de subir Atom un 50% para que nos liquidasen. Y luego ya cuando pidamos esto, ¿vale? Es decir, he depositado 1.000 USDCs, he pedido prestados 500 dólares en Atom y en la cartera tengo otros 500 dólares en USDC. Entonces ya junto los 500 USDC de la cartera y los 500 dólares en Atom que he pedido, los junto y los añado en la pool de liquidez V2. Y aquí un poco como antes, nos ponemos una alarma por si Atom sube más un 50% para comprobar el tema del préstamo y pues deshacerlo y cerrar la posición. Y también estaría bien ponerse una alarma con un menos 30%, que aunque no nos vayan a liquidar, pues por el tema que te comentaba antes un poco de la variación que pueda haber, etcétera, que quizás también pues para comprobarlo y ver si nos interesa seguir o dejarlo. Aquí al final, como ves, son tokens de capitalizaciones grandes, que ya de la manera que te lo estoy planteando pueden variar en precio bastante, es decir, pueden ir un 30% arriba o abajo, con lo cual realmente es algo bastante pasivo, por así decirlo, porque tranquilamente un token de esas capitalización para que te suba o te baje un 30%, como te decía antes, puedes tener quizás la posición abierta durante algunos meses, ¿vale? O sea, no es que vaya a ser una cosa de 2 días, sino que en un mercado pues más o menos lateral, ¿vale? Que pueda subir un poco, bajar un poco, evidentemente no en un mercado bajista que esté todo desplomándose o en un bull run extremo, pero que tranquilamente puedes tener quizás la posición abierta 1, 2, 3 meses. Aquí en este caso vamos a ganar un poquito menos, porque claro, en este caso dentro de la pool tenemos un 66% del capital, ¿vale? Porque el resto lo tenemos en la plataforma de lending, ¿vale? Si has visto en el ejemplo, teníamos 1.500 dólares y hemos depositado en la pool 1.000 dólares, con lo cual tenemos un 66% del capital dentro de la pool. Por lo tanto, en este caso, del 50%, ganaríamos un 33% de APR en lugar de un 40% de APR que veíamos en el otro caso. Pero, claro, el funding rate puede ser más complicado de que
de que nos pague o de que lo encontremos mejor. En cambio, en el protocolo de préstamos sí que es más fácil incluso poderle sacar una pequeña rentabilidad al préstamo. Porque claro, sí que puede ser un poco más caro pedir que dejar prestado, pero claro, como estamos dejando prestado el doble de capital del que estamos pidiendo, pues puede ser mucho más fácil que en el protocolo de préstamos nos salga positivo, ¿vale? No demasiado, pero quizás que nos salga un 2-3% extra que nos vaya a pagar el protocolo de préstamos, además del APR de la pool. Entonces, bueno, son dos métodos distintos y ahora vamos a ver un poquito inconvenientes, contras y también lo que te comentaba de que no es un delta neutral exacto. Primero de todo, con el préstamo, si el token volátil sube un 30%, tendríamos una pérdida de capital del 0,65%, y si el token volátil baja un 30%, tendríamos una pérdida de capital del 90%. ¿Por qué es esto? Porque al final, dentro de la pool, cuando el token baja o sube, tiene una variación entre los dos tokens, ¿vale? Es decir, no sigues, se te varía la cantidad de tokens que tienes de USDC y de Atom, ¿vale? Van a variar, no vas a tener la misma cantidad que tenías al principio cuando depositaste. Con lo cual, ya no es la misma cantidad que tienes prestada, ¿vale? O la que has pedido prestada con lo que tienes en la pool. Por eso esta variación. Pero claro, al ser una pool V2, como es un rango de 0 a infinito, pues no varía demasiado. Entonces, aunque tengamos esta variación de un 30%, realmente nosotros sobre nuestro capital inicial solo vamos a perder, ¿vale? O sea, imagínate que el mercado cae o sube un 30% y nosotros estaríamos perdiendo, pues, de media, ¿vale? No un 30%, sino que de media estaríamos perdiendo un 0,8% más o menos. Esto de aquí, más o menos, mira, la podemos ver aquí más fácilmente. Con el caso este del lending, ¿vale? Recordemos, nosotros tenemos depositados $1000 y hemos pedido prestados 500. Entonces, si yo deposito dos tokens que ahora valen $1 y $1, y después el precio de uno de los dos tokens, vale, en este caso pues de Atom, sube un 30%, tendría esto de aquí en la pool, ¿vale? En la pool mi valor sería este, porque recordemos que deposité 500 y 500. En la pool tendría este valor. Ahora bien, en lo que tengo que devolver de préstamo, yo pedí 500, ¿vale? Pedí $500 en Atom. Pero claro, ahora este Atom ha subido un 30%. Con lo cual yo ahora mismo tengo que devolver $650 en Atom, porque ha subido de precio. Con lo cual esto de aquí lo tengo que devolver, ¿vale? Lo ponemos en negativo. Pero yo tengo en la pool 1040, ¿vale? Como puedes ver aquí, 1040, más los 1000 que tengo de colateral en el protocolo de lending, ¿vale? Más 1000. Con lo cual, como puedes ver, tendría 1490 en lugar de los 1500 con los que había empezado, ¿vale? Así que tendría una pérdida de capital, si hay esta subida de un 30%, tendría una pérdida de capital de $10, ¿vale? Que $10 sobre 1500 supondría un 0,66% de pérdida de capital. De la misma forma, si el token baja, ¿vale? Imagínate que pues Atom baja un 30% y ahora vale esto, lo mismo, ¿vale? Lo que tendría que devolver, he pedido prestado 500, ahora mismo ha bajado y tengo que devolver $350 en Atom, con lo cual esto de aquí lo tengo que devolver. En la pool, ¿vale? En la pool ahora mismo tengo esta cantidad de aquí, ¿vale? Y tengo $1000 más de colateral en el protocolo de lending. Con lo cual, ahora mismo mi capital inicial equivale a 1486,86 en lugar de los 1500 con los que había empezado. Por lo tanto, en este caso, mi pérdida de capital ha sido de unos $13-14, ¿vale? Para hacerlo exacto, mi pérdida ha sido de 13,34, que esto supondría un 0,89% de pérdida en mi capital inicial. Por eso que más o menos, ¿vale? Si hacemos una media, pues sería una pérdida de un 0,80% si hay una variación del precio de un 30%, con lo cual, como puedes ver, no es un delta neutral exacto, porque un delta neutral exacto pues sería que hubiera una pérdida de 0, ¿vale? O sea, que esto de aquí fuese 0 en lugar de 0,80. No es un delta neutral exacto, pero es bastante delta neutral, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Porque realmente pues con una variación de un 30% solo hay una pérdida de un 0,80%. Por el otro lado, con el short
perderíamos un poquito más, ¿vale? Más o menos, en lugar de ser una media de un 0,80%, sería una media de más o menos un 1,5%, ¿vale? Como puedes ver, tampoco es demasiado, que más o menos también puede venir dado porque estamos apalancados por 2, ¿vale? Que gracias a que estamos apalancados por 2, por eso con el short estamos ganando un 80% sobre el capital, y con el lending, en lugar de estar ganando un 80% sobre el capital, estamos ganando un 66% sobre el capital, ¿vale? Pero como puedes ver, pues en un caso es una pérdida de un 0,80 y en otro caso es una pérdida de un 1,5% más o menos. Y luego aquí también la diferencia entre los dos es lo que te comentaba, de que tienes que tener en cuenta en el caso del short el funding rate, y en el caso del borrow tienes que tener en cuenta el APR del lend y del borrow, que habitualmente es mucho más fácil de que te salga favorable el APR este del lend y del borrow que el APR del funding rate. Entonces, pues bueno, aquí ya cada uno, dependiendo también de lo que puedas encontrar aquí, ¿vale? Más favorable para ti, si el funding rate o el APR del lend y el borrow, pues es más decidir una opción o la otra. Hasta aquí el vídeo. Como sabes, puedes dejarme en los comentarios tu opinión acerca de lo que te ha parecido esta estrategia. También tienes un enlace para suscribirte gratuitamente a mi newsletter semanal y nos vemos en el siguiente vídeo.